Cuando vemos televisión, por supuesto que nos convertimos en usuarios y consumidores de los contenidos que la televisión y la radio ofrecen. Pero yo quería contarles que aún siendo espectadores que podríamos considerarnos pasivos, tenemos la posibilidad, cuando sentimos que no se están cumpliendo los códigos de ética correspondientes, presentar una queja ante los organismos correspondientes. Para hablar de esto estamos enlazados con Miriam Larco, secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión, órgano autónomo, plural y consultivo adscrito al MTC. Miriam Larco nos atiende, además yo debo decir que le tengo un aprecio muy especial a mi profesora de la universidad, así que es un gusto conversar con Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida. Carlos, para mí es el gusto y feliz día del consumidor, del usuario. Eso, feliz día del consumidor. Cuéntame un poquito, el código de ética propio que debería tener cada medio, ¿es una iniciativa, una potestad de cada medio o debemos tomar el código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? A ver, por la ley de radio y televisión, hace más de 15 años tenemos la obligación, todo titular de radio y televisión, de tener un código de ética. Ha habido un plazo para que cada medio presente, radio y televisión, presente su código de ética. Vencido ese plazo, se adscribe automáticamente al código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Más del 95% de titulares de radio y televisión se encuentra ahorita sometidos al código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es un código de ética construido entre la sociedad, el Estado. Concord TV también ha estado participando en ese código de ética. Entonces, el código de ética, el último código de ética que ha salido, parece ser que ya alcanza más del 99% de titulares de radio y televisión, y por eso hay que estar muy atento a las disposiciones de este código de ética que nos aclara los plazos, las medidas y políticas públicas. He comenzado hablando del código de ética porque se convierte entonces en la gran herramienta que tenemos los usuarios y los consumidores de medios cuando sentimos que este se está incumpliendo. ¿Cómo lo hacemos funcionar, Miriam? ¿Cómo lo hacemos valer? Así es. Mira, ese código de ética tiene entre sus normas un mecanismo de queja. Es decir, los usuarios tenemos derecho frente a una mala programación. Por ejemplo, incumplimiento del horario familiar que va de 6 de la mañana a 10 de la noche, que te dice evitar la violencia. Los noticieros, los programas de humor, entretenimiento, telenovelas que tengan contenido para adulto violento, puede ser denunciado. ¿Ante quién? Este código de ética prevé que tú, ciudadano de a pie, grupo de ciudadanos o instituciones, puede presentar su queja al propio medio de comunicación. Este medio de comunicación debe tener una persona responsable de recibir tu queja o una institución, ¿no? Un tribunal, un consejo que reciba la queja. ¿Cuánto de plazo tiene para darte una respuesta? 35 días. ¿Qué debes tú pedir? Nada, es totalmente gratuito. Tienen que recibir tu queja porque estamos hablando de un bien público. Entonces, esta queja que tú la presentas, ya sea por correo electrónico, por página web o por también llamada telefónica, lo que tienes que garantizarte es que pongan un número de registro. Con tu número de registro tú vas a hacer el seguimiento, es decir, ya se cumplieron los 30 días más 5 días de haber sido notificado. Entonces, si se incumple esta disposición, cualquier usuario puede ir ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de los códigos de ética, para que inicie un proceso contra esta radio y televisora que no ha cumplido con darte una solución adecuada a tu queja. De acuerdo. Ahora, Miriam, ¿qué ocurre? Y quizás ustedes están haciendo la misma pregunta. Si el medio de comunicación no tiene a la persona encargada de dar la respuesta o al área encargada de evaluar esa queja que uno presenta, ¿qué pasa en ese caso? Eso es un incumplimiento a las disposiciones del Código de Ética y es una infracción grave establecida en la Ley de Radio y Televisión. Entonces, yo, ante este vacío, cero respuesta del medio, presento mi denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones diciendo, señores, he presentado la queja, no me han dado una respuesta, no existe una persona, he llamado por teléfono, no me contestan. Entonces, con esto, el Ministerio podrá iniciar un proceso contra esta radio, esta televisora que incumple las disposiciones establecidas en el Código de Ética y en la Ley de Radio y Televisión. De Como acuerdo. verías,
los usuarios tenemos la sartén por el mango. Podemos hacer valer nuestro derecho y sancionar la mala programación, pero también incumplimiento de la ley al no establecer, a no cumplir con ese mecanismo de queja. Miriam, ¿qué pasa con aquellos programas que tienen una delgada línea fina? Por ejemplo, he vuelto al Chavo del Ocho por mi hijo menor de 7 años y me he encontrado con frases que yo no había registrado cuando era chico, del tipo: las niñas no juegan a la pelota, ¿no? Que claro, en el juego de un programa lúdico y cómico parece no ser importante, pero son frases que hoy no deberían estar en la televisión. O los mismos golpes que se ofrecen en un programa como ese. Entonces, ¿puedo quejarme? ¿No puedo quejarme? ¿Qué pasa cuando la línea es muy fina, Miriam? Bueno, es claro que en el horario familiar se debe evitar todo lo que sea violencia. Yo te cuento, en el Perú fue denunciado el caso de Los Simpson, que va también en esa línea fina, y se estableció que Los Simpson debían transmitirse en un horario para chicos de 14 años en adelante, como muchos países pasan. No se puede prohibir la programación, lo que se tiene que hacer es adecuar el contenido, el programa, a un horario visto por determinado público. En este caso, el horario familiar debe evitar la violencia, los contenidos obscenos, no adecuados para niños y adolescentes. ¿Puedo quejarme? Puedo quejarme ante el promedio. Es un mecanismo de autorregulación. En este caso, por ejemplo, el titular del medio podrá poner el pitito que muchas veces aparece en muchos programas, por ejemplo, donde no permite una palabra adecuada, ¿no? O podrá poner ese dibujo en otro horario donde sabemos que no hay presencia de niños pequeñitos, sino niños mayores de 14 años. O si no es adecuado, como muchos dibujos animados que son para adultos y se pasan en programación para niños, se tendrá que sancionar y decir: señores, esto es para adultos. Se sanciona por no haber cumplido con la disposición legal de adecuar la programación. En el tema de los noticieros, ¿qué ocurre si detecto una flagrante mentira de un medio de comunicación? Que además lo hemos visto mucho desde la segunda vuelta, Miriam. ¿Ahí el código de ética me puede ayudar, puede entrar a tallar, o ya es más difícil la evaluación de ese tipo? A veces pensamos que la libertad de información y expresión no tiene límites, y es todo lo contrario. Por ejemplo, es claro, y el Tribunal Constitucional lo dice además, que la libertad de información tiene límite el derecho a los otros, por ejemplo, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud. Entonces, cuando la libertad de información no respeta esos límites, no actúa diligentemente en la búsqueda de verdad, o sea, no tienes fuentes, no contrastas, dices esto sin confirmar cuando es una información que debería tener una fuente, sí puedo actuar. Puedo actuar porque hay un incumplimiento también de las disposiciones del Código de Ética en el ejercicio de la libertad de información. Pero también puedo actuar no solamente exigiendo el cumplimiento de la ley por mecanismos de autorregulación, sino también puedo exigirlo ante el Poder Judicial. Si se lastima el honor de una persona, será la difamación que la ve el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo. Y si falta a la verdad, pues tendrás que denunciar por atentado a la libertad de información, porque así como la libertad de información es acceder a la información, es también brindar información. Estupendo. Entonces, sí tenemos mecanismos legales. Estupendo, Miriam. Qué bueno poder conversar contigo en el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, justamente para ser consumidores más informados y mucho más protegidos. Te mando, como siempre, un abrazo. Muchísimas gracias, Miriam. Un abrazo, un gusto verte. Gracias. Un gusto verte. Ahí estaba Miriam Larco con nosotros, secretaria técnica de Concord TV, que siempre nos trae buenos consejos e información de este tipo para estar atentos a los contenidos de la radio y de la televisión.